Y estamos grabando. Bienvenidos una vez más al Místicamente. Hoy, una vez más, súper contento con este día, al menos acá en Argentina, de lluvia bendecida y como siempre ocurre, algunas cuestiones que hay que superar previas. Recibiendo un hermano de la casa, muy bienvenido, Gastón Vargas, director de Awakening Project, eh, desarrollando acá en Argentina. Que yo tenga conocimiento, el más alto nivel a nivel nacional, tanto a nivel de desarrollo de estudio como también formativo. En este caso estoy también, me pronuncio, ¿no?, como recorredor de la formación, así que también él les va a contar más en detalle, yo súper contento. Y bueno, en esta oportunidad vamos a intentar profundizar en algunas indagaciones que quizás él ya viene en un nivel de investigación más elevado y vamos a poder disfrutar seguramente de esa información también. Así que, hermano, te doy la bienvenida y vamos a arrancar. Bueno, gracias por la presentación. Sí, lo que intentamos es tener seriedad y hacer una investigación seria con respaldo científico, empírico, con la realidad, poder contrastar lo que decimos y bueno, eso es el mismo camino que venimos recorriendo hace casi 14 años. Y bueno, acá encantado de poder acompañarte en este programa que me parece muy, muy rico y en todo lo que pueda colaborar. Bueno, ya sabes, como siempre te dije, acá estoy. Muchas gracias. Bueno, eh, por razones que veníamos hablando off the record, eh, va a ser un poquito más orgánico y natural de lo que yo pensaba, con respecto a lo que tiene que ver con las preguntas y el desarrollo de lo que vamos a ir intercambiando. Pero sí pude escribir algo que tiene que ver con el efecto, como para introducir, si querés, para el que no conozca específicamente, en resumen. Ahora igualmente podemos hablar ahora para cerrar también de todas tus redes y las páginas para que se puedan interiorizar más las personas, qué es la germánica y todo el desarrollo de estudio que vienen haciendo tanto vos como Sony ya hace varios años, y así no redundamos. Pero bueno, para el que no sepa, si querés hacer una pequeña introducción y el efecto, porque la pregunta venía por este lado, ¿cuál es el efecto, según tu experiencia y la de todas las personas que venís recorriendo también, de la germánica en quien la empieza a comprender y sobre todo a incorporar en su vida? ¿Y cuál es el efecto no solamente externo, sino también eh, en todos los campos? Bueno, creo que no hay un solo efecto, creo que hay etapas en los efectos. En principio, la germánica, digamos que en un inicio se conoce como nueva medicina germánica, después cuando uno empieza a entender un poquito más de qué se trata, se da cuenta de que no es una medicina en sí misma, sino que es una ciencia que se aplica a todos los aspectos de la vida. Entonces, el doctor Hammer, que es el que descubre las leyes de la biología y crea esta ciencia, o más allá descubre esta ciencia, la desarrolla, habla de un modo de vida, ¿no? Con una Heilkunde, que es algo mucho más amplio que una ciencia, pero sería la integración de las leyes de la biología en la vida de cada uno. Eso nos permite entender que la enfermedad es otra cosa, que no es lo que nos habían dicho, que no es un mal de la naturaleza, que no es el resultado de un contagio, que no es el resultado de un problema genético, ni la culpa por tus pecados. Eh, de alguna manera también nos saca y nos libera de un sistema bastante opresivo, donde desde hace miles de años se controla al ser humano con el miedo. Entonces, a partir de entender las leyes de la biología, empezamos a conocer un poco más el cuerpo, cómo funciona, cómo somatiza los eventos que vivimos en el cuerpo, cómo funcionan los órganos del cuerpo durante
las situaciones que nosotros comúnmente conocemos como estrés, que podríamos decir sobreestrés, que en realidad hablamos de choques biológicos. ¿Y qué ocurre en el cuerpo durante estos procesos? ¿No? Lo define con 5 leyes y entonces, por lo general, cuando uno se está enfermando, podemos decir que se está curando porque los síntomas tradicionales de la enfermedad corresponden a lo que sería la segunda fase de toda enfermedad y vendría siempre cuando está puesta la solución al conflicto que inició un programa biológico con una adaptación, ¿no? El objetivo de todas las enfermedades sería la mejora del órgano, sería la adaptación para la supervivencia del individuo y para poder seguir reproduciéndose y satisficiendo lo que son las necesidades básicas, que son la alimentación, la reproducción y la supervivencia. El cerebro va desarrollando durante la embriogénesis, en la vida intrauterina, todos los órganos que vamos a necesitar el día de mañana para poder vivir, para poder respirar, para poder alimentarnos, para poder conseguir el alimento. Entonces, en la medida que vamos sufriendo choques biológicos que afectan nuestros instintos más primarios y nuestros instintos adquiridos, que eso, bueno, sería para una charla, se activan los mecanismos que tenemos de emergencia para ayudarnos a resolver estos conflictos, ¿no? Que no nos permiten, llamémoslo, vivir en paz y desarrollar nuestros instintos como corresponde. Creo que hay etapas de efectos. Yo no diría que hay un solo efecto, porque cuando uno conoce las leyes de la biología, a priori tiene una especie de aha moment, donde dice, wow, mira lo que descubrí, esto lo tienen que saber todos. Entonces vos lo empezás a verificar en vos, ves que se cumple, ves que a raíz de un evento traumático desarrollás determinado síntoma, a raíz de resolverlo desarrollás otro, lo entendés como parte del mismo programa, lo haces 1, 2, 10, 200 veces, lo validás y entonces lo intentás transmitir a tus seres queridos. Y ahí te empezás a encontrar con los primeros problemas donde, bueno, es difícil transmitirle a alguien que la enfermedad que tiene es responsabilidad de sus acciones o inacciones, es responsabilidad de uno mismo, ¿no? Que no viene de afuera. En esa primera etapa es una etapa difícil porque uno se frustra, porque quiere compartir y no es compartido y genera más conflictos, genera choques, genera peleas, hasta que va madurando como todo en la vida y va aprendiendo a hablar cuando corresponde, a no invadir, no asustar al otro, ¿no? Porque cuando uno le dice a alguien, che, mira, pero la enfermedad no es por esto, entonces inmediatamente queda patas para arriba, pues dice, ay, no es por esto, ¿por qué es? Bueno, hay todo un trasfondo, hay una ciencia atrás muy grande, muy amplia, que requiere muchos años de estudio, pero básicamente se debe a lo que el doctor Hammer llama la ley férrea del cáncer o de cualquier enfermedad, ¿no? Que es que a raíz de vivir un choque biológico o un efecto una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, sin solución inmediata, ahí se activa uno o varios programas biológicos que van a intentar ayudarnos. Después habrá manifestaciones orgánicas, dependiendo del origen embriológico, con dolor, sin dolor, pero las va a haber a nivel psíquico, a nivel físico y a nivel cerebral. Después viene una etapa donde es de maduración, donde uno integró estos conocimientos, sabe cuándo le conviene hablar, sabe cuándo no le conviene hablar, por el hecho de que va a evitar conflictos. Pero si suponemos que vivimos en una sociedad donde, bueno, hay un poco más de respeto, no debería haber tanto conflicto, pero vivimos en una sociedad donde no prima el respeto, donde prima la amenaza, la invasión, la violencia, la agresión, el susto, el miedo, el pánico. Entonces, cuando traemos un nuevo paradigma, bueno, al principio es combatido, ¿no? Pero por miedo a perder lo que tengo, que creo que tengo un paradigma que funciona, pero de repente me voy dando cuenta que tiene contradicciones que fueron evidentes en la pandemia. Y ya venían siendo evidentes con un montón de procesos oficiales. Y bueno, llegó un punto donde la gente se empezó a dar cuenta. Hoy hay miles de personas utilizando la germánica, muchísimos médicos. Y lo lindo de esto es que tenemos toda la información hoy en día, algo que
Costó muchos años poder juntarla, poder ordenarla, poder aprenderla, poder compartirla. Y hoy todo aquel que quiera aprender lo puede hacer. Y respondiendo a tu pregunta más concreto, porque fue bastante difícil responderla, el efecto principalmente de la germánica, pero integrada completamente, es que le devuelve la humanidad al ser humano. Creo que eso es lo más importante, porque todo aquel que conoce la nueva medicina o las leyes de la biología va a tratar de no generar choques biológicos, ni a uno mismo ni a otro, porque uno en realidad nunca está tratando de lastimar a otro. Muchas veces lastima a otro sin darse cuenta, pues está pensando en uno mismo. Pero cuando entiende que somos la sociedad y que somos todos parte de esta sociedad y que, bueno, todos están tratando de vivir en paz, todos están con los mismos conflictos, al reconocerlos, bueno, en un inicio los empieza a evitar o resuelve rápidamente o fomenta la solución de conflictos en las familias y en una etapa más evolucionada directamente ni habla de las leyes de la biología, simplemente identifica los conflictos e intenta hacer algo para resolverlos. Entonces se vuelve una mejor persona, se vuelve alguien más sereno, alguien muy atento, porque sabe que si se le escapa alguna situación, eventualmente le va a detonar en el cuerpo y no tiene ganas de que le detone, obviamente, más allá de que no se pueden evitar los conflictos biológicos, mientras tengamos un cuerpo biológico, sí podemos identificarlos y resolverlos lo antes posible. Entonces, en resumidas cuentas, creo que lo más importante de las leyes de la biología es que devuelve la humanidad que le robaron al ser humano en miles de años de una cultura y dogmas de división y de violencia. Impecable. Me parece que abarcaste la parte introductoria. Reitero, para quienes quieran más de la parte introductoria, que creo que, y me lo vas a corroborar, estimo, estando acá también, uno nunca deja la parte introductoria, porque siempre es un bucle en el ciclo de aprendizaje, no lineal, sino que es circular. Uno va a lo más avanzado y vuelve con un nivel de sabiduría y maestría, si lo podemos llamar así, a lo primario, con otro nivel de comprensión y lo llevo en el proceso de aprendizaje de las artes marciales o incluso de cualquier disciplina en donde uno va volviendo a lo anterior y no es lo mismo tocar el arroz con leche como un principiante que como Santana, no sé, entonces realmente no redunda, o al menos a mí me ocurre eso, que no me redunda el hecho de decir que un conflicto biológico es a raíz de ese evento vivido en soledad, sin solución inmediata, y repetir las palabras, que son las que al menos durante una etapa, una octava, uno entiende que son las correctas, ¿no? Las más certeras para definir, y uno va aprendiendo y está excelente. La próxima pregunta tiene que ver con un poquito más allá, que siempre trato de ir enfocándolo, y que me imagino que una cosa, también preguntártelo, ¿no? Son como dos preguntas en una. Una cosa es tu investigación y perfeccionamiento de eso que es lo primario y de lo avanzado. Y otra cosa, que también es parte de lo mismo en otra etapa, ¿no? Es tu propia investigación a nivel personal y tu propia vivencia, que quizás también le puedas compartir a los demás en función de la relación a la primera pregunta, que es una persona con tu nivel de conocimiento o similar, ¿cómo empieza a vivir la vida? No pensándola, como siempre decimos. ¿Cómo empieza a vivir la vida? ¿Cuál sería la diferencia, el equilibrio, que digo, yo lo estoy viviendo también, el equilibrio entre que ese conocimiento no se convierta en un miedo, porque tengo tanto conocimiento que quiero evitar quizás ciertas situaciones o querer mantener un control en donde probablemente no haya que mantenerlo? Y ¿qué nos puedes aportar ahí? Está muy buena la pregunta. Estás tirando, sí, sí. A ver, entiendo dónde vas. Yo te podría decir la respuesta concreta, pero me parece que podemos elaborar una respuesta juntos. A priori, ¿qué es lo que genera?
conocer y validar y verificar las leyes de la biología, sabiendo que a raíz de un evento traumático vos podés desencadenar una o varias enfermedades, ya sea físicas, psíquicas, o sea, psiquiátricas o cáncer o lo que sea. En un inicio lo que te genera es que vos te aislás, porque te da miedo. Pues sí, che, pará, entonces yo me puedo enfermar porque si hago la vuelta a comprar algo y pasa un evento dramático y me puedo enfermar, sí. Pero si uno deja de vivir, se va a enfermar también. Y siempre van a pasar cosas. Uno no puede evitar que pasen cosas, incluso estando encerrado en su casa. Entonces, también hay etapas en esto, ¿no? Esa es una primera etapa. Y aparte dice, al principio dice, bueno, me tengo que separar de todos los que no piensan como yo, me tengo que separar de todo para no generar conflicto. Y después se da cuenta de que en realidad la germánica viene a unir, no a generar más de lo mismo que es división. Entonces vos te podés juntar con alguien que no piense como vos, que no sea como vos, y simplemente respetar cómo piensa, lo que dice. Vos podrás opinar o no, pero sin generar división, sin generar pelea. Entonces, acá tenemos un punto importante, ¿no? Porque cuando uno entiende que también gracias a los conflictos que vive en su vida crece, evoluciona, madura y se vuelve más sabio, tampoco va a ser al opuesto, ¿no? Decir, bueno, vamos entonces a generar un montón de conflictos. Simplemente yo creo que se deja hacer, ¿no? Eh, pero pone mucha atención a ese movimiento que no viene del pensamiento. Porque vivir implica, podríamos usar una palabra que sea fluir, pero está muy, muy gastada, pero vivir implica avanzar, moverse, hacer cosas nuevas. Si uno repite el pasado, psicológicamente hablando, estaríamos muertos, porque sería siempre lo mismo, no habría nada nuevo. Y para hacer algo nuevo, vos tenés que animarte a equivocarte, porque todo lo nuevo que hagas te vas a equivocar. Si vos sabés ya de base que al equivocarte depende cómo vos vivas esa situación, te puede generar o no un choque biológico y por ende una enfermedad. Bueno, ¿qué cambia eso? Y el modo en el cual vivimos, la actitud para con la vida, te hace ser un aprendiz, te baja de un pedestal en el que vos decís yo no me puedo equivocar, yo soy esto, yo soy lo otro. Te bajás inmediatamente porque decís, entonces florece la humildad, pero no porque vos decís soy humilde, porque te conviene ser humilde, no te conviene no ser humilde, básicamente. Porque vos vas a seguir viviendo, no lo podés evitar, lo único permanente en la vida es el cambio, el conocimiento siempre es limitado, por lo tanto siempre te vas a seguir equivocando en la medida que vivas, pero siempre que vivas vas a poder estar en paz, porque si no vivís vas a estar en conflicto. Entonces, la integración de la germánica en la vida de cada uno empieza a sumar virtudes con la experiencia, porque dice, bueno, entonces yo tengo que vivir, tengo que respetar ese impulso que tengo de conocer cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, pero tengo que ser prudente, pero tengo que ser, llamémoslo, sereno, pero tengo que tener virtudes, pues si yo no cultivo y no desarrollo las virtudes como la humildad, la serenidad, la prudencia, me llevo puesto todo. Y después yo pago los costos de todo ese movimiento desordenado que hice. Pero si yo avanzo con cautela, con orden, bueno, hacemos algo nuevo, ¿no? Y de esa manera podemos integrar las leyes de la biología entendiendo y conociendo. Y además también podemos darnos cuenta cuando estamos en un lugar que queremos, cuando estamos en un lugar que no queremos, cuando nos equivocamos de camino y no nos dimos cuenta. Bueno, el cuerpo te va a contar que estás donde no querés o que está pasando algo que no te gusta, porque vas a observar los síntomas. Entonces vos podés usar los síntomas del cuerpo como mensajes directos de tu psiquismo, diciéndote, che, mirá, esto que estás haciendo no va más. O acá hay un conflicto, ¿no? Tenemos que hacer algo. No para asustarnos, sino, che, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí viene eso nuevo, ¿no?
Creo que respondo, ¿no? Totalmente, dentro de una respuesta infinita, Por supuesto. ¿no? De una Súper respuesta acotado. infinita. Uno dice, viene alguien y la típica, ¿no? Yo creo que aplica en todos los campos, como siempre. Creo que eso es una de las partes que nos toca transitar en este desarrollo evolutivo de la humanidad, que es que estamos viendo cada vez más lo idéntico en lo diferente, tanto en lo positivo como en lo otro, que es que al tener más acceso a otros campos de información, podemos ver los desarrollos y los exponentes de todas o de un montón, y ver qué es lo que tienen en común a nivel desarrollo, a nivel aprendizaje. Y bueno, una pregunta o quizás una situación en común que se da es que alguien quiere que vos le resumas o le sintetices en pocas palabras o en mínimos comunes denominadores, que se puede, pero a veces es como entender el ejemplo no te hace entender todos los casos. Vos entendiste el ejemplo, pero los ejemplos son buenos. Quiere que le resumas todo, viste, en 2 minutos, todo rápido, la cultura de lo rápido, y uno dice, bueno, sin ir más lejos, como lo expresás vos a la hora de todos los días, entiendo cada vez más cuando me decían, che, mirá que son 14 años para más o menos pilotear la germánica a un nivel, bueno, yo lo voy a hacer más rápido, porque yo soy inteligente, eh, qué sé yo, y uno de los pedestales, ¿no? La inteligencia. El otro día leía El infierno de Dante y está en uno de los círculos dantescos y le dice, creo que si no me acuerdo mal, era de los que peor la estaban pasando, ¿no? Y le dice, che, ¿y estos por qué están acá? Le dice, porque perdieron la divina virtud de la inteligencia. Es Era que de los que habría que peor. definir inteligencia, habría que definir inteligencia. Nosotros creemos que la Intelectualidad. inteligencia, claro, no es intelectualidad, porque eso, o sea, elevarse intelectualmente y no elevarse madurativamente te hace vivir en el pasado, ¿no? Entonces pensás la vida en lugar de vivirla. La inteligencia es otra cosa. Por ahí venía la próxima, que es que, ¿cuáles son, a tu criterio, en tu recorrido, las bases, si se le puede llamar así, espirituales, pero eh, ¿por qué no decir lógicas también? Que te enseñan a aplicar, que esto sí quiero que quede en el registro, me parece uno de los conceptos más importantes, porque me derivan a la otra que me parece que esa está buena para redondear el concepto, eh, la diferenciación entre el tiempo psicológico y el tiempo real aplicado. Bueno, a ver, yo puedo dar mi humilde opinión. Tenemos a el más grande de todos, que fue Shiro Krishnamurti, que se dedicó decenas de años a hablar al respecto. Podríamos decir que el tiempo psicológico en realidad no existe, ¿no? Es una idea. Cuando uno dice, yo el lunes voy a empezar, yo voy a ser una mejor persona, eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. O sos ahora una mejor persona o no lo sos, ¿no? Por un lado, tenemos la suposición de que el tiempo psicológico existe. eh, Nadie habla, a ver, hagamos una distinción, ¿no? El tiempo real, el tiempo que tarda un embrión en madurar, en crecer, en desarrollar los dedos, las uñas, el pelo, todo. El tiempo que tarda una semilla en germinar, en dar un tallo, hojas, fruto, semillas nuevamente, es real, ¿no? Eh, pero el tiempo psicológico en sí mismo es una trampa del pensamiento. Y eso es lo que nos hace, por así decirlo, no vivir y no reaccionar, no accionar. Entonces, eso es uno de los grandes problemas de esta época, tan intelectualizada, que cree que el pensamiento mismo puede resolver los problemas, y eso es falso. Si el pensamiento pudiera resolver un problema, no sería un problema.
Eh, el pensamiento, si lo queremos llamar de alguna manera técnico, es súper útil, ¿no? Tengo que cruzar un río, hace 3 grados bajo cero, bueno, ¿cómo hago para cruzarlo y no mojarme? Pues si no me muero de hipotermia. Bueno, ese sí, técnico. Pero el pensamiento de las relaciones genera un desorden total y un caos y divide. El pensamiento siempre divide. Entonces, eh, el tiempo psicológico viene a ser una confusión del pensamiento creado solamente por el pensamiento y que nos quita la posibilidad de ser, de cambiar, de hacer algo, ¿no? Eh, Creo que es uno de los grandes problemas y una de las grandes confusiones de esta era. No entender que el tiempo psicológico no existe, que es una idea y que es producto del pensamiento que se aferra a una seguridad que no es segura, llamémoslo. Totalmente. Hay algo que me parece súper rico y que me parece también valedero hacer una distinción. Eh, Está relacionado con este proceso que llamamos pensamiento y que, claro, aquí es mejor que vos preguntarle con respecto y más a nivel, como lo podrás ver en las consultas y demás, el hecho de eh, no, que la persona desde adentro no lo puede ver, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde adentro, desde sí misma, no lo puede ver como a veces hemos puesto el ejemplo y relacionado con esta palabra de la conveniencia que decías vos, la persona que es golpeada por su pareja y que en ese estado de estupor la otra persona la terminó de agredir y le dice, pero yo te amo, o lo hago porque te amo. Y la persona es como que vuelve a entrar en un bucle y dice, ah, claro, 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 lo hace porque me ama. Y uno diría desde afuera, pero no te conviene. Y ni siquiera es una conveniencia del ego, ¿no? Porque, viste, la conveniencia tiene mala prensa también. Como que hablas en cierto círculo espiritual de la conveniencia y me ha pasado que, viste, tenés que andar dando explicaciones de que no es algo malo. eh, de que hay una conveniencia genuina, por llamarla de alguna manera también. Entonces, eh, has nombrado que para entender el proceso de vivir la vida, uno dice, bueno, no la tengo que pensar, pero la tengo que vivir la vida. Eh, Cuando se manifiestan, y hago esta aclaración para el que le sirva también, lo que se llaman RAILs, memorias sensoriales, que son eh, dispositivos que tiene el organismo para activar esos programas biológicos. Hay dos tipos, uno alarma y uno detonante, uno que se crea de determinada manera y en determinado punto, y que es el que después siembra esa cosecha eh, del shock biológico detonante, que puede derivar en un síntoma. Eso es un efecto, pero que puede estar catalogado en causa, ¿no? Causa y efecto. Pero eh, vos has dicho que uno tiene que bloquear ese pensamiento y lo que te quería preguntar es, ¿cuál sería la diferencia entre bloquear ese pensamiento y sustituirlo? Porque lo que he escuchado es que no me alcanza con un pensamiento positivo. Yo no lo tengo que dejar entrar, pero, y ahí, bueno, obviamente que se abrirían mil ramas esotéricas de crear la realidad con el pensamiento y demás, pero vamos al punto, ¿no? De decir, ¿cuál sería la diferencia entre no dejarlo entrar a sustituirlo? Porque en la práctica lo vengo consultando con varios, el hecho de decir, bueno, pero para bloquearlo, puedo decir, no pienses en tal cosa, no pienso en tal cosa y la estoy pensando. Lo que tengo que hacer es sustituirlo por otro pensamiento que me derive hacia otra línea de pensamiento, de conciencia. Eh, eso quería preguntarte para recibir el aporte. Eh, a ver, a ver si entiendo la pregunta. Eh,
Vos me estás preguntando qué diferencia habría entre sustituir un pensamiento y bloquear el pensamiento que activa la memoria sensorial que va a activar la recaída conflictiva, ¿correcto? Correcto. Ok. A ver, vamos por la parte que tengo analizada, después si querés analizamos juntos la otra. Cuando vos vas a un lugar donde viviste un acontecimiento en contexto de choque biológico y el cerebro recepcionó raíles o memorias sensoriales, como ya sea olores, sabores, ruidos, imágenes, y cuando vos la volvés a ver y uno podría decir sos alérgico a el polen, a determinado lugar, o temperatura, o olor, o sabor, o lo que sea, lo que está pasando ahí es que cuando vos te acercás a la memoria sensorial, que estuvo presente en el momento que vos viviste el choque biológico, para el cerebro está volviendo a pasar. Entonces es como que tenés una recaída. Como el evento realmente no está pasando, vos inmediatamente pones la solución porque vos no te das cuenta, pero el pensamiento está entrando, el comando está entrando. Se revive el conflicto y como vos ves para todos lados y no está, se resuelve inmediatamente, por eso vos tenés los síntomas de reparación inmediatamente. Entonces, la manera que vos tenés de, por lo menos que yo descubrí, porque no leí nada de Hammer al respecto para resolverlo, simplemente alejarse del raíl, que es lo que buscaba, lo que plantea Hammer, y eventualmente ir superándolo de a poco. Pero hay veces que vos no te podés alejar de la situación, ¿no? Hay veces que no podés. Por ejemplo, si justo atendí ayer una chica que, bueno, quedó un trauma muy fuerte en su cuerpo y no podés salir de tu cuerpo. Y cada vez que veas la cicatriz o la herida o lo que sea, vas a tener un recuerdo vivo de lo que ocurrió y para el cerebro va a estar pasando otra vez el trauma que vos viviste. ¿Y cómo haces ahí? Porque si te tenés que, ok, en mi casa están todos los problemas, me voy de mi casa. Bueno, listo, ¿podés resolver, Raíl? Sí, sí, podés resolver, pero no lo superaste. Cualquier cosa que te haga acordar a tu casa te va a hacer una alergia para vos. Entonces, lo que yo planteé hace muchos años y que después funcionó fue, pero porque principalmente lo identifiqué en mí, entonces vi que se podía, era poner mucha atención en qué momentos aparece en el raíl, ¿no? Esa memoria. Y si vos pones mucha atención, tu cerebro es capaz de identificar el pensamiento, no es que es inconsciente. Lo que pasa es que para poder detectarlo, esto es como si vos tenés una biblioteca con 100 libros, yo pongo un libro rojo y lo más probable es que no te des cuenta cuando veas la biblioteca que hay un libro más. Pero si tenés un libro, una biblioteca con poquitos libros, alguien pone un libro, no importa el color que sea, vos te vas a dar cuenta que ese libro no estaba ahí. Entonces, una de las sugerencias es, cuando uno quiere identificar estas memorias sensoriales, es primero tenés que acomodar un poco tu vida, porque primero, si estás tan conflictuado con tantas situaciones abiertas, no tenés la energía suficiente primero para detectarlo y menos para frenarlo. Porque vos pensás que el pensamiento es un movimiento de energía y vos tenés que frenar ese movimiento con otro movimiento que contrarreste esa energía. Y entonces vos necesitas mucha energía para frenar eso. ¿Por qué? Porque se te va a abrir un aluvión de emociones en el momento que vos reconozcas que está pasando eso. Y vos tenés que tener la serenidad y la paciencia para saber que cuando vos vuelvas al lugar, supongamos que fue un restaurante que no podés pisar porque cada vez que lo pisaste agarra alergia, te va a venir el recuerdo. Y cuando venga el recuerdo, vos tenés que tener la fuerza y la energía para frenarlo, indicarle a tu cerebro que ese recuerdo no está pasando y que no tiene nada que ver con la realidad que estás viviendo ahora. Entonces, Te hago desvincularlo. una Sí. pequeña preguntita intermedia, que es, ¿con qué vos identificás los hilos de ideas, de pensamientos, más allá de la imagen? O sea, para vos es una cuestión de
o sea, ¿con qué aislás una idea? Independientemente de la imagen, ¿vos lo podrías decir que es con un hilo discursivo, con una frase que vos te decís a vos mismo o algo similar? Ok. Eh, no es excluyente que sea una frase, un símbolo, una señal o lo que sea. Yo lo que te diría es todo lo que te sirva para frenarlo, usalo. Ahora, ¿te hace falta? No. Quizás en un inicio sí, pero cuando uno entiende la lógica de cómo frenar estos pensamientos, y quizás sería frenar e intentar desvincular el estímulo del programa biológico de la realidad, porque en realidad lo que está pasando cuando vos vivís la exposición a una memoria sensorial es que te vas del presente. Entonces el cerebro abre la ventanita del video grabado y reproduce un video sobre lo que está pasando. Entonces vos dejás de estar. Y entonces el cerebro confunde lo que está ocurriendo ahora con lo que ocurrió, simplemente porque, bueno, hay un rugido del león y piensa que hay un león, ¿no? Y no necesariamente. Entonces hay veces que sí es necesario. En la naturaleza es necesario, che, esto huele mal, esta situación, etcétera, me ayuda, me sirve, me protege, me aleja de situaciones peligrosas. Pero la mayoría de los rails que hoy tenemos no son útiles, nos generan problemas, ¿no? Situaciones de alergia al gluten. Y bueno, sí, cuando era chico, por ahí mi papá se peleaba con mi mamá y después se separaron, o había violencia y yo estaba justo comiendo y en la comida justo se peleaban y bueno, y yo me volví alérgico al gluten. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez que como harina, para mi cerebro, mi papá y mamá se están volviendo a pelear. Entonces, ¿cómo hago para salir de ahí? Yo le tengo que explicar a mi cerebro que eso no está pasando hoy, pero va a activar el rail. Ahora, se puede frenar eso y con el tiempo el cerebro aprende a desvincular ese evento y aprende que no siempre que haya gluten implica que hay conflicto. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las mejores, digamos, estrategias en la génesis? Porque claro, vos lo dijiste, vos podés no ir más a un lugar, pero internamente en la persona, ¿qué recursos vos has visto que le sirven a la hora de, no sé, mentalizarse, no sé cómo llamarlo, mentalizarse y correrse psicoemocionalmente de esa situación? Mirá, O en tu vida, ¿no? Digo, sí, no, sí, por ahí sí, de sí, otro. sí. A ver, todo el tiempo estamos viendo conflictos y asociamos memorias sensoriales a los conflictos y hay que tratar de desvincularlos rápidamente para que no se enraicen profundamente, porque mientras más tiempo duran, más raíces tienen y más difícil desarmarlos. O sea, constituyen masa conflictual, digamos. Exacto. Entonces, a ver, por eso yo te decía, en un inicio todas las herramientas que existan para ayudarte a frenar ese pensamiento y a desvincularlo, usalas. Ahora, mi recomendación es no te quedes para siempre con esas herramientas, porque vos no necesitas herramientas para frenar un pensamiento. El pensamiento lo podés frenar vos mismo, pero necesitas energía para frenarlo, necesitas fuerza. Si lo querés llamar, fuerza mental. Y es un entrenamiento. Y en un inicio yo no sabía que se podía hacer. Después lo intenté y pude. Después me pasó de nuevo, lo reconocí, pude más rápido. Y después me pasó de nuevo, lo reconocí, pude más rápido. Y hoy me pasa y puedo más rápido. Pero lo hago muy consciente, muy rápido, pero porque estoy atento y trato de ir un poco más despacito en la vida. Antes yo Claro. era muy atolondrado, iba muy rápido, iba muy acelerado y eso me hacía llevarme puesto todo. Y por ahí Nunca hacía. me pasó. Nunca me pasó ser atolondrado. Pero por eso digo que con la germánica vos empezás a ganar virtudes. Pero no porque digas, yo quiero tener virtudes. Es porque entendés que son las mejores herramientas psíquicas. Y entonces vos solo te das cuenta de que te conviene ser paciente. Che, no me conviene tener. ¿Existe la ansiedad? Sí. ¿Te sirven situaciones? Sí. Es una constelación cerebral. Ok, pero no me conviene vivir ansioso. Entonces, eh,
vos entendés que te conviene ser paciente. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, vos sabés que en algún momento va a aparecer el pensamiento. Y bueno, fue un caso de abuso y cada vez que tenés una relación sexual con tu pareja, tenés una infección urinaria o vaginal o lo que sea, bueno, vos ya sabés que el propio acto sexual está vinculado, sos alérgico al acto sexual. Entonces vos sabés que en algún momento va a aparecer el pensamiento, como le digo a tantas mujeres que me consultan. Claro, eso que Entonces, había lo pasado en primero, un caso que habías nombrado y realmente pudo desvincularlo. claro, claro. O sea, solamente con tomar conciencia del tipo de evento vivido y en la memoria sensorial adquirida, eso ya le baja la masa conflictual un 50%. Es decir, vas a ser la mitad de alérgico a lo que eras antes. La reacción alérgica va a ser la mitad. Solamente con tomar conciencia de que está. Por eso es tan virtuosa la germánica. Y después te queda un otro 50% que es el que tenés que pelearlo. Y no te queda otra. Y lo tenés que luchar y lo tenés que combatir. Pero no lo tenés que combatir alimentándolo y reviviendo lo que pasó y justificándolo. Vos tenés que lograr desvincular el pasado del presente en el momento que estás cerca de la memoria sensorial vinculada con el conflicto. Entonces, si vos estás atento y presente en el momento que estás, por más que estés hablando conmigo, si yo menciono algo y te vas un segundo porque te revivió un recuerdo, vos inmediatamente decís, pero no es el momento, esto no me sirve ahora. Y volvés. La misma lógica es la que deberías usar para desvincular la memoria sensorial. Pero esto pasa de la siguiente manera. Por lo menos es en la práctica y la experiencia que yo tengo. Cuando vos identificás la memoria sensorial, y te lo voy a poner con este ejemplo que vos ya conocés, cuando yo le pregunto a esta mujer si era posible que cada vez que iba a tener una relación sexual con su pareja, le aparezca el recuerdo del abuso que había tenido en el pasado, ella me dice, sí, siempre está. Es un segundo, pero siempre está. Eso ya alcanza para condicionar todo el acto. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar conciencia y esperar que venga, con paciencia. Y en el momento que viene el pensamiento, inmediatamente frenarlo, no analizarlo, no dar un pensamiento positivo, frenarlo, porque si vos das un pensamiento positivo, no estás reescribiendo, si lo querés llamar de una manera, el código que está resurgiendo. Vos estás agregando uno sobre el otro. Yo no estoy seguro que se pueda sobreescribir. Sí estoy seguro que se puede frenar si vos pones atención el pensamiento, con un movimiento de energía, con un pensamiento. O sea, básicamente, si lo querés llamar con otro pensamiento, porque es energía. Y el pensamiento es un movimiento de energía. Entonces, sí estoy seguro, y por experiencia lo sé, y lo tengo verificado, y lo he comprobado con un montón de consultantes, que cuando uno pone conciencia, y pone atención, y pone esa energía, lo puede frenar. Ahora, ¿querés hacer un movimiento como para sacártelo de encima? ¿Querés hacer lo que quieras hacer? Fenómeno. Con el A nivel tiempo vos te vas recursos, a dar cuenta, usar que quieras, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que en la medida que vas desvinculando memorias sensoriales, no huyendo, sino volviéndote vos más fuerte, cada vez más rápido lo haces. Y cada vez te requiere menos esfuerzo, pero porque vos sos más fuerte mentalmente, si querés llamarlo de esa manera. O sea, para eso sí te sirve la fuerza mental y me parece una virtud en ese sentido, donde vos puedas frenar al cerebro animal, instintivo y arcaico, que te quiere cuidar y proteger y que está bien, pero de algo que no hace falta que te proteja. claro, porque ya era una ilusión desde el principio. Exactamente, porque no era real lo que estaba pasando ahora. Quizás en algún contexto puede servir, como por ejemplo, tengamos en cuenta que la naturaleza del olfato es el instinto más antiguo de todos y es el más útil, ¿no? Entonces con eso detectan si la situación amenaza, no amenaza, es segura, no es segura. Entonces vos podés ir usando esas memorias sensoriales para decir, che, esto no era seguro, me tengo que ir para otro lado. Y es real. Pero en la sociedad ya no, y aparte no tenemos el olfato desarrollado como los animales y demás, ¿no? Entonces no termina Claro, siendo tan útil. sin ir más lejos, o sea, también alguien que vive en un contexto quizás más de naturaleza y demás, todo el tiempo está usando esos recursos que le hacen identificar amenazas y, viste, un olor, un aroma, A ver, ¿no?
¿Para qué te serviría un raíl, por ejemplo? Vos mencionaste una situación en la cual una mujer es atacada por la pareja. Bueno, una vez que vos aprendiste, resolviste el conflicto, queda el raíl marcado. Entonces, ¿qué ocurre? El día de mañana, siempre y cuando lo resuelvas, el día de mañana te juntás con una persona, te hace acordar a la otra persona y vos inmediatamente activás el programa biológico y te enojás y te pones iracundo, agresivo, lo que sea, ¿para qué? Y para salir, para atacar el problema. Entonces ahí te sirve. Ahora, otra cosa, como decís, che, me junto con una pareja y no me agredió ni nada, pero bueno, a veces por ahí puede levantar la voz en alguna discusión y yo ya me activo como cuando era tan agresivo. Ahí lo tenés que frenar, pues che, pará. Es una pareja, hay una discusión, pero es normal que haya discusiones, pero no hay violencia. Y ahí se puede activar, que muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Gente que quedó bastante con demasiadas memorias sensoriales en las parejas, por ejemplo, y bueno, cualquier situación detona. Bueno, eso con el tiempo se va serenando, ¿no? Pero hay que ser consciente también, porque si no, no lo cambias nunca. Totalmente, forma parte de la identificación y van pasando los años y va cristalizándose a nivel conductual eh, y después sos eso. Claro, por eso a veces dicen, no, la gente no cambia, no. Es muy difícil cambiar, se puede, pero hay que ser muy consciente y el trabajo psíquico es muy grande, no es tan sencillo. Estamos alcanzando buenos puntos. Hay un punto que me parece, claro, quizás excede, como te han preguntado varias cosas, y no excede, o sea, excede el campo de la germánica, y no se excede o no, depende, porque depende de la experiencia de cada quien, pero que está relacionado a esto que te comentaba de que en un punto de la formación se menciona algo que roza lo esotérico, porque si bien el conflicto biológico se puede marcar a nivel psique-cerebro-órgano, ya está comprobado, si lo podemos llamar así, que hay un efecto que viene del mismísimo vacío y que tiene un efecto a nivel pericardio, y con todo lo que implica, que me imagino que por ahí habrás sondeado cuestiones a nivel medicina tradicional china y otras variantes, de la importancia y la implicación y el rol del pericardio eh, para otras ramas, digamos, de la comprensión biológica y energética del cuerpo, del avatar, como le llaman ahora también. Eh, y, y la relación de eso a, y esta acaba la pregunta, según tu experiencia, si el pensamiento tiene un impacto directo en lo que llamamos REIL o memoria sensorial, y que yo desde esa herramienta que es el pensamiento, puedo incluso bloquear y superar esa etapa, porque un pequeño paréntesis, siempre se habla de la enfermedad como maestro, que también es un concepto gastado, pero sin herramientas como la germánica, uno diría, bueno, está bien, acepto que es un maestro. ¿Qué me quiere enseñar? Y ahí empieza el chimichurri, ¿no? Ahí empieza el chamullo, como quien diría, pero la certeza que tiene un abordaje como el de la medicina germánica, me parece que no está abordado a ese nivel por otras ramas o está abordado desde otro lado. Pero si el pensamiento tiene ese efecto, vamos a llamar así, hacia adentro, si existe tal cosa, cuando vos hablaste el tema de los accidentes, el tema de la causalidad, de que uno vuelve a generar una situación porque tiene que aprender algo de eso. Esa situación puede ser interna, una enfermedad o programa biológico, o un evento externo que no es a la vista fruto del mismo pensamiento, pero uno podría entender que sí lo es, que sí uno constituye eso, esa situación en el afuera, entre comillas nuevamente, para aprender lo que tiene que aprender, en forma de enfermedad o en forma de un evento externo. ¿Qué abordaje tenés con respecto a eso? A ver, creo que entiendo a dónde vas. Yo haría primero una distinción y investigaría el asunto de la conciencia. ¿Existe una conciencia individual?
todos tenemos una conciencia individual o existe una gran conciencia que todos compartimos? Eso sería el primer abordaje. La No hay cuántica dice que el ninguna... pensamiento es local, de que ¿Es lo qué? bajamos de algún lado. Bueno, ahí va. Entonces, no hay ninguna duda de que los cuerpos biológicos son distintos. Yo tengo mi cuerpo, vos tenés tu cuerpo, Lau tiene su cuerpo, Sonny tiene su cuerpo, cada uno tiene su cuerpo. Biológicamente somos individuales, pero quizás, llamémoslo a nivel conciencia, compartimos la conciencia. Porque si vos te pones a pensar, toda la humanidad tiene los mismos conflictos. Todos sufren. No hay manera de que si yo sufro y vos no sufrís por X motivo, vos 100% no sufras. Entonces, esto replantea la manera en la cual vivimos. Nosotros creemos que estamos separados de los demás. Físicamente sí, pero ¿y si la conciencia es la misma y compartimos la conciencia, nosotros somos responsables de lo que pasa y de lo que no pasa? Entonces, ok, el pensamiento, dice la cuántica, baja de... Ok, ¿de dónde baja? ¿De una gran conciencia? ¿De mi conciencia? ¿Pero mi conciencia es parte de una gran conciencia? Lo más probable, o por lo menos me parece a mí, es que haya una sola conciencia y hay una ilusión de división. Y el pensamiento es el que se encarga de hacernos creer que estamos separados. Y entonces ahí replanteas todo, porque por esto mismo que yo te digo, que uno de los efectos de la germánica es que te empieza a unir. Y el sistema lo que hace es dividir. Y el sistema está creado por nosotros, ¿eh? Entonces, ¿en qué momento se empieza a dividir tanto a la humanidad que creemos que lo que le pasa al de al lado mío no me afecta a mí? O que no debería afectarme. Cuando conocemos la germánica profundamente, lo primero que cambia es recuperar tu humanidad. Y entonces vos empezás a cooperar. Y en lo que puedas ayudar al otro, lo vas a ayudar. No importa si gastas plata. No importa si lo vas a Si no ayudar. ganás. Y si no ganás, ahí va. No importa si no dominás. Si, y bueno, requiere ayuda, bueno, bárbaro, vamos a ayudar. Ahora, yo puedo ayudar en la medida que se necesita ayuda. Yo no te puedo resolver un problema a vos, pero sí te puedo ayudar a resolverlo, que ahí está la diferencia. Por eso, por más que vos conozcas la germánica y tu amigo no conozca la germánica, vos no lo podés ayudar a tu amigo. Vos podrás estimular la solución al conflicto que está viviendo, pero si no aprende a enfrentar ese tipo de conflictos y a resolverlos, le va a venir otra vez y no vas a saber qué hacer. Y es lo mismo. No tiene ningún sentido que le resuelvas vos los problemas. Es muy compleja, la respuesta es una opinión, pero cada vez me acerca más a la conclusión de que no tenemos conciencias divididas, somos parte de la misma conciencia. Y, y- y ahí viene quizás uno de los frutos más lindos de la germánica, que es que te hace dar cuenta de que compartimos la conciencia. Sí, obvio, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene su cuerpo, no hay ninguna duda de eso. Tenemos mis células, vos tenés tus células, no hay ninguna duda de eso. Pero quizás al compartir la conciencia y darnos cuenta de eso, bueno, si en la medida que todos se van dando cuenta, el mundo cambia y en vez de empezar a cultivar la acumulación, la división, la violencia, el dominio, empezamos a vivir y simplemente cooperamos con el de al lado y nos acompañamos y si alguien necesita ayuda estamos y empezamos a evitar todo tipo de conflictos sociales que vivimos hoy en un mundo que es peor que lo que relata la Biblia de Sodoma y Gomorra. Totalmente, totalmente. Sí, y un punto, si querés con esto ya vamos redondeando, que es
la relatividad de la verdad. El otro día escuché un título que me resonó mucho, que es: la más grande mentira es que no hay verdad. Que nos hicieron creer que no hay verdad. Y que hay un montón de cuestiones que eran incomprobables hace muchos años y hoy en día las podemos verificar con todo el peso que tiene esa palabra, ¿no? De la veridad, si realmente podemos verificarlo empíricamente, eh, sin caer en el cientificismo, realmente hacer una ciencia que podemos verificar y que podríamos empezar a enumerar un montón de cuestiones de que son reales para todos en este constructo en el que vivimos, son reales para todos, desde que respiramos hasta que el fuego quema. Y puede haber una excepción, pero la regla es que determinada cuestión sucede. Ahora, si nos quedásemos en fenómenos básicos, estaríamos limitados, pero, y lo veo con la germánica, que existe un diseño inteligente de esa conciencia superior a través del mero diseño del cuerpo y el mero funcionamiento de los programas biológicos para constituirse en maestro de una persona que evoluciona o no, es empírico. Que la misma persona que te niega la existencia de Dios o como se llame, te niegue el funcionamiento de la germánica, es fruto de la misma ignorancia. Quizás no conecta con la idea de Dios, pero sí podría conectar con la idea de la buena salud a través de la germánica y ver ese diseño cuántico, esa tecnología que es el Es que cuerpo. es inevitable. Cuando profundizás te das cuenta que hay algo superior. No hay manera de que no lo haya, porque compartimos el código de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Tenemos todos los programas biológicos de los animales en nuestro cuerpo. Por eso, determinado proceso de la embriogénesis en la vida intrauterina, un bebé puede salir con una cola. O puede desarrollar alguna parte de un animal, o sea, morfológicamente se puede pasar un animal porque se activó un programa biológico. Entonces, ¿quién editó todo esto? Hay un editor, hay un creador, no hay ninguna duda de que lo hay. El que piense que es evolución natural no conoce realmente lo complejo que es esto, ¿no? O sea, cuando nos dicen la teoría del Big Bang es como si explotó todo y de repente se armó una biblioteca. Claro, No, el no, Ferrari en el bosque. no, Que no, se incendió. no. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que pase eso? Entonces, acá claramente hay algo, porque aparte claramente tenemos la integración de la naturaleza, pero también tenemos cosas que no son de la naturaleza, pues nosotros la podemos cambiar. Lo natural no puede salir de su ciclo. Nosotros sí podemos salir del ciclo. Nosotros nos saltamos el firewall de sufrimiento. Nosotros podemos ir sufriendo toda la vida si queremos. La naturaleza no. Nosotros podemos bloquear los instintos. Y el instinto son las programaciones, son las creencias, son los que nos permiten sobrevivir en la naturaleza hasta el instinto, porque, y bueno, para así subsisten las especies. Nosotros lo podemos bloquear perfectamente. ¿Y por qué? Y porque tenemos algo más. Entonces tenemos el cuerpo biológico y tenemos algo más. ¿Qué es eso? Bueno, si lo querés llamar parte de una divinidad, si lo querés llamar algo espiritual, si lo querés llamar una... No lo sé, pero la naturaleza no puede hacer lo que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos los códigos de comportamiento y tenemos los códigos biológicos de desarrollo de la naturaleza. Pero la naturaleza no tiene lo que este extra, que es esa capacidad de salirnos de las creencias y hacer nuevas creencias, ¿no? Y que vayan en contra de los instintos naturales de supervivencia. Totalmente. Hoy en día creo que la conciencia, como está avanzando tecnológicamente a nivel sociedad, cada vez se está entrelazando más con los conceptos informáticos, aún en lo biológico, porque estamos hablando todo el tiempo de codificación, firewalls y conceptos que son aparentemente de la informática, pero que aplican algoritmos, aplican perfectamente a lo que nosotros vivimos. Y vos has tenido experiencia con gente que se ha repetido, si vamos a llevarlo a ese campo de comprobación científica, con personas que fueron del otro lado, ¿o no? Sí, a ver, desde el vamos, todo conocimiento, si estás de acuerdo, es limitado. Si el conocimiento es limitado y el pensamiento es la acumulación del conocimiento,
y de la experiencia, el pensamiento siempre es limitado, así que nunca va a poder conocer todo, ¿no? O sea, desde el vamos. Por lo tanto, con el pensamiento nunca vas a poder conocer la realidad. Tenés que vivirla y tenés que experimentarla. Y lo lindo que tiene la vida es que es siempre nueva. Entonces nunca la puedes acumular y nunca puede ser parte del pensamiento. Jamás. Mm. Eh, por eso es que la mente tampoco puede entender experiencias que no puede de alguna manera intelectualizar, como escuchar estando en coma, como teniendo un diagnóstico de defunción a las 3 de la tarde y que el cuerpo se encienda al otro día a la mañana o el mismo día a la noche y que vos cuentes todo lo que viste, lo que escuchaste cuando los ojos estaban cerrados, cuando los oídos estaban apagados, cuando no había posibilidad física de que vos recibas señales. Los casos, yo he atendido muchos casos y en todos fueron coincidentes y en todos los casos donde ha habido muerte clínica, relatan lo mismo las personas, ¿no? Que una voz les pregunta si quieren volver y claramente con todos los que hablé dijeron que sí. Y incluso en algunos casos esa voz también les sugiere y les dice no es tu momento, no es tu tiempo. Y por lo general siempre aparece la imagen, vaya a saber uno, de alguien conocido que le da calidez, que le da paz. Y todos relatan lo mismo, vivir una experiencia de profunda paz, ¿no? De como un amor ilimitado. Entonces, cuando uno se da cuenta de que puede haber cosas que no entiende, bueno, deja el pensamiento de lado y simplemente experimenta la realidad. Che, ¿esto pasó? Sí, bueno, no importa si no lo entiendo, esto pasó, ¿no? Uno lo puede de alguna manera cuantificar en verdadero o falso. A mí me pasó en 4 o 5 casos que me relataron lo mismo de distintos países que no conocían y que la primera vez que me lo contaron yo lo tomé con pinzas. No, dije, bueno, no tendrá por qué mentirme si está viniendo a mi consulta, está pagando la consulta, ¿para qué me va a mentir? Hubo un segundo, un tercer, un cuarto caso y me relacionaron exactamente lo mismo. Y cuando me empezaron a contar, yo abrí los ojos, me agarré la silla, digo, a ver qué me va a decir. Y coincidía con lo que el relato anterior, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Y ya el tercero y el cuarto estaba esperando que me diga lo que yo ya me habían relatado 2 veces. Entonces, eso te da la noción de que puede haber algo fuera del pensamiento y que el pensamiento no llega y que quizás eso que está fuera del pensamiento es mucho más maravilloso de lo que nos podemos imaginar, porque el pensamiento no lo puede ver, ¿no? Entonces ahí viene otra pregunta que es si puede haber algo fuera del... Ahí viene otra pregunta que es si puede haber una acción que no tenga pensamiento o más allá del pensamiento. Y entonces ahí entra lo que podríamos llamar una inteligencia superior, ¿no? Que podría ser ese estado de paz, de amor y que uno podría definir a Dios. Entra como en otra área que ya no es cognoscible, o sea, es metacognoscible porque vos no podés llegar con los sentidos, pero no se puede acumular. Totalmente, y hablar de inteligencia que no implique pensamiento es casi Exactamente, un oxímoron, ¿no? exactamente. Aparentemente, una de las mejores vías que tenemos para llegar ahí es el pensamiento que no es el psicológico, que es el pensamiento como herramienta lógica o que nos permite crecer. Y como última pregunta, ¿cuál entendés que es la función de esto? Si es que entendés que hay una puntualmente. La verdad no tengo la menor idea de para qué estamos acá. Lo que no hay duda es que esto es una suerte de dojo domo, ¿no? Estamos acá para aprender. Si no tuviéramos el cuerpo, no podríamos experimentar, no podríamos evolucionar eh, y no podríamos vivir las experiencias que vivimos. Ahora,
¿Quién quiere que vivamos estas experiencias? ¿Por qué quisimos nosotros vivir estas experiencias si es que lo elegimos? ¿Quién eligió que vivamos las experiencias? No lo sé. Lo que sí no tengo dudas es que si este mundo lo único que hacemos es querer acumular y dividirnos y vivir solo, la vamos a pasar muy mal. Y que si somos buenas personas, si acompañamos, si nos unimos, si somos buenos seres humanos, hagas lo que hagas, en la actividad que vos hagas, este mundo puede ser algo hermoso, pero si no, puede ser lo peor que te puede haber pasado. Y eso le termina pasando y es la gran enseñanza de todas las personas que han hecho cosas muy graves en sus vidas que se terminan arrepintiendo en los últimos momentos. Siempre, o sea, todo el que se va en algún momento se arrepiente de lo que hizo, ¿no? Yo creo que el regalo más lindo en esta vida es poder vivir en paz, sabiendo que si mañana te tenés que ir, no dejaste nada pendiente. Creo que eso te da una sensación de, sí, de paz, ¿no? Que de otra manera no lo tenés. Realmente me parece que estamos acá para aprender. Ahora, ¿qué viene después? No lo sé. Sé que viene algo, porque ya, o sea, se me han presentado estos casos donde narran Sí. experiencias que vienen post-mortem, por así llamarlo, o luego del cuerpo, que uno podría decir metafísicas. Pero bueno, no me han relatado mucho más. ¿Y tenés algunos puntos en común que nos puedas compartir? Me parece interesante ver que todas estas personas que volvían tenían cosas pendientes, ¿no? Esto que yo decía. Quizás si no hubiesen tenido cosas pendientes hubiesen avanzado. Lo podés llamar subir de nivel, lo podés llamar, no sé, cambio o aprendizaje. Es como que venimos a aprender y si no aprendemos nos quedamos. Sería la reflexión, si querés, de estas experiencias que tuve. Por eso decía que, y coincidentemente con esta experiencia, yo vengo y te digo, che, mi conclusión es que te conviene vivir de una manera sabiendo que si mañana te tenés que ir, te irías en paz, ¿no? Y coincide con esto que dice, che, no te vayas todavía, volvé, porque tenés cosas pendientes, ¿no? Mirá qué coincidente. Súper puntual eso, súper puntual. El tema de la conveniencia nuevamente y la dependencia, ¿no? El propósito, si realmente está consumado de alguna manera, ¿no? O en cierto nivel, porque uno dice, bueno, ¿cuándo puedo dejar de hacer cosas si el problema es la inhibición de acción y cuánto puedo evolucionar y crecer? Y bueno, pero parece que hay un designio, porque técnicamente sería infinito, ¿no? El desarrollo, el aprendizaje. Yo siempre en broma digo que si viviera infinitamente haría absolutamente todas las disciplinas, deportes y artes que existen, total son un montón y le dedicaría 1000 años a la germánica, le dedicaría 1000 años a tocar la guitarra, y total, no puedo, no, como es, no puedo parar de evolucionar técnicamente, ¿no? Pero parece que no van por ahí los tiros. Parece que el tiempo y el ciclo biológico limitado también tienen una función divina, si se quiere llamar, para el aprendizaje. Sí, es que si no Bueno, fuera escaso no lo valorarías tampoco. puntualmente. Veo mucha más predisposición. Ayer casualmente, y le mando un saludo a Joaco, que seguramente va a ver esto, tiene 14 años, y compartí lo de la gripe y en un estado y me responde. Y me dice, yo estoy engripado, voy a ir a entrenar conmigo. Y me dice, yo estoy engripado. Le digo, bueno, léelo con tranquilidad, mirá para adentro y fíjate qué pudo haber pasado en estos días, qué pudo haber detonado esta situación. Eso haré, me puso. Bueno, imagínate descubrir la germánica con 14, ¿no? Un avión. No, se cambia la vida, se cambia la vida. Sí, 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 sí. Sin Así que duda. bueno, súper contento. Me encantó que podamos haber profundizado y tocar varias preguntas que sé que a muchos les van a servir. A mí me ha servido un montón. Te agradezco mucho, hermano, por este tiempo. Y bueno, y nos vemos en la formación también, que la verdad que está siendo excelente, se la súper recomiendo. Sé que para este ciclo no, pero para el ciclo que viene.
van a sumarse un montón de personas más y bueno, te felicito a vos y a Sony también por el trabajo que vienen haciendo, que es espectacular, porque sé lo que abarca y a la vez no tengo ni idea lo que abarca. No tengo ni idea de lo que abarca. Vos me podrías decir, no tenés ni idea, lo que abarca es un quilombo. ¿Viste? Porque hay que conducir y también hacerlo todas las otras cosas de la vida, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Nada, un placer, Lu. Para mí, como yo te dije, se me había complicado, pero me hice el tiempo porque me parecía importante. También quería acompañarte en este camino, que yo sé que vos estás muy involucrado. Y bueno, yo lo que pueda estar ahí para darte una mano, colaborarlos ustedes con Lau, cuente conmigo siempre. Y con Sony. Un espectáculo. Bueno, como siempre digo, deseo que vos y todos los que hayan escuchado y todos los más posibles que así lo deseen, vivan en su más elevada y armónica línea temporal. Que las bendiciones lleguen a su vida todos los días, que el universo sea su amigo y que estén protegidos, que así lo deseen. Así que bueno, ese es mi deseo. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Abrazo, Lu. Muchas gracias. Éxitos a todos.